Hola, buenos días a todos. Yo quisiera empezar la charla hablando de Werner Forssmann, un urólogo alemán de principios del siglo XX. Es uno de los dos urólogos, junto con el doctor Higgins, que ostenta el Premio Nobel de Medicina. Su carrera empezó en un hospital muy pequeñito y él tuvo la intuición de autoimplantarse un catéter ureteral hasta la aurícula derecha. Fue el primer cateterismo cardíaco. Esto le costó que le expulsaran del hospital, tuvo muchísimos problemas disciplinarios a lo largo de su vida. Solo 30 años después se le reconoce sus méritos y obtiene el Premio Nobel. ¿Qué valores podemos destacar de su actuación? Primero, la determinación que tuvo durante toda su vida. Después, la independencia. Él superó las jerarquías, hizo lo que creía que tenía que hacer y, por supuesto, la curiosidad científica, que creo que nos debe acompañar durante todo el ejercicio de nuestra profesión. Entrando ya en materia, ¿qué es la historia? Bueno, la historia sobre todo es memoria. ¿Qué sería de nosotros si no recordáramos nuestra niñez, nuestra juventud, hiciéramos todo ese balance constante a lo largo de nuestra vida, convirtiéndonos en seres civilizados? La historia permite que constituyamos civilizaciones para orientarnos hacia un destino, hacia un futuro, estableciendo con ello una cadena de acontecimientos que conviene conocer. Es sobre todo un eslabón más de la cultura, es decir, yo creo que si te focalizas tanto que solo tienes un pie puesto en el estadio del conocimiento, te quedas corto. Hay otros muchos más, pero la historia es uno de ellos. Nos ayuda a crecer en la pirámide del conocimiento. Podemos superar el dogmatismo del principio de nuestra vida, luego pasamos por ese relativismo, ese desentendimiento de los dogmas y finalmente podemos llegar a la cúspide donde llega poca gente, donde tenemos un conocimiento, una razón crítica y por lo tanto podemos enriquecer nuestra mente, tener esa visión multiplanar y tener sobre todo perspectiva. Esta es una de las diapositivas importantes de la charla. Tener perspectiva. La historia nos ayuda a eso, a poder mirar hacia detrás pero también hacia adelante. Este es otro urólogo destacado que a mí me impresionó mucho cuando leí su biografía. Es Philipp Bozzini, un urólogo alemán del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Es la persona a la cual debemos el primer cistoscopio, por lo tanto fue un inventor notable. En su época fue un médico muy destacado, muy querido en su ciudad y tuvo la suerte o la desgracia de ser nombrado director de salud pública justo en el momento en que había una epidemia. Él se entregó a la curación de los enfermos de su ciudad y murió muy joven, precisamente por un contagio. Sus amigos le erigieron esta placa funeraria que todavía se puede visitar hoy día. Podríamos decir que los valores de Bozzini están muy relacionados con los principios éticos, con los principios de fondo, ¿no?, que tenemos que manejar en la profesión. Y también llama mucho la atención su capacidad de innovar, esto que nos persigue a los urólogos desde que tenemos conocimiento de que somos urólogos. Estamos hablando de 2.500, 3.000 años de historia que estamos haciendo maniobras urológicas y que nos ha perseguido siempre, que es la innovación, el ingenio. Hoy día lo estamos viendo en la endoscopia perfectamente. Llegados a este punto, podríamos decir, ¿para qué sirve la historia? ¿Nos va a servir para algo? Pues bueno, pues sí, nos va a servir para tener, lo que hemos dicho, perspectiva, para identificarnos como grupo, conociendo el pasado, fortalecernos como grupo y, sin duda, una de las cuestiones importantes sería el ayudarnos a saber pensar, ¿no?, a tener metodología de pensamiento, no solo de reacción, sino de análisis, ¿no? Es un camino más, también puede ser la filosofía, puede ser la literatura o personas que tengan unas tendencias artísticas. Esto nos puede complementar muy bien profesionalmente a los que estamos dedicados a la medicina. Ante la curiosidad de poder acceder al conocimiento histórico, podríamos acceder a él de mil maneras, porque hoy día si algo nos sobra es información. Entonces no hay ninguna excusa para no interesarnos por los temas históricos. Podemos acceder a webs de diversa índole. Cualquier organización urológica tiene hoy día un apartado dedicado a la historia, incluido la Asociación Española de Urología, que tiene en la web muchísima información sobre biografías, sucesos. La europea edita además unos libros que son una maravilla. La americana, con el Museo Didache, también tiene una web formidable. Después hay ya webs más específicas sobre cuestiones particulares, es decir, hay muchísima información. Tampoco hay que desatender el tema de tener los libros físicamente en casa. Se puede tener un libro de historia de la medicina para ir viendo no solo lo que ha sido la urología, sino la medicina en general. Incluso cada día está más en boga el comprar libros de ocasión. Iberlibro es una web muy interesante que puedes encontrar auténticas gangas. Puedes
comprar libros por 5 euros, 10 euros, modernos, no necesariamente antiguos, donde encuentras cualquier tipo de temática. Con toda esta enorme información que tenemos hoy día, pues nos podemos sentir incluso un poco abrumados, ¿no? Es decir, tenemos muchísima información, la informática es extraordinaria, menos cuando falla. Por ejemplo, pues ¿qué hubiera hecho Andrés Laguna? Andrés Laguna fue un médico, un gran hombre de la medicina del Renacimiento del siglo XVI, fue médico de Carlos I, de Felipe II, pero es que a él le tocó vivir una revolución muy parecida a la nuestra. Él estuvo conviviendo con la creación de la imprenta y vivió esa revolución de poderse comunicar, de poder tener acceso al conocimiento, muy paralela a la que estamos viviendo hoy día. Hizo una obra muy curiosa, esta Oda a Europa, que está absolutamente vigente. Si os la podéis leer, os sorprenderéis. Se enfrentó al Santo Oficio, ¿no? Evitó varios enjuiciamientos y crematorios de personas. Fue un tipo que, aparte de su sentido de la justicia y pues su erudición, era un humanista, ¿no? Algo que yo quisiera reivindicar hoy aquí. Para investigar, recordar que la investigación no es experimental, no tenemos la estadística para ayudarnos. Uno de los grandes problemas de la investigación histórica es la interpretación. Siempre es el ganador el que escribe la historia, por lo tanto hemos de ser muy objetivos, hay que intentárselo y contrastar siempre lo que vamos descubriendo a fin de no cometer errores, y es muy importante contextualizar, es decir, no solamente definir un dato, sino saber cómo estaba funcionando el mundo en ese momento. La investigación comienza con una pregunta, yo os había puesto 3 cosas. Una sería, ¿por qué hemos estado haciendo durante casi 3.000 años la litotomía perineal? ¿Por qué nadie se dio cuenta que por vía hipogástrica era mucho más fácil? Bueno, es uno de los capítulos más duros de la historia de la cirugía. Los tratados hay centenares, haríamos una búsqueda más dirigida y de estos artículos sacaríamos pues el miedo que se tenía a la invasión del peritoneo, de lesionar el intestino, de poder provocar necrosis en la pared abdominal, lesionar los conductos inguinales. Esto prevaleció hasta principios del siglo XVIII, en que Cheselden y Douglas pues descubren que llenando la vejiga es muy fácil acceder quirúrgicamente y cuesta 100 años hasta que ya imponen sus criterios. Esto cambia la historia de la urología. Otra pregunta que nos podríamos hacer miles, ¿no? Cada uno tendría las suyas. ¿Quién fue el primer urólogo de la historia? Hay una serie de candidatos, personas, científicos de su época que realizaron además la litotomía. La litiasis es una de las grandes protagonistas de nuestra historia, de la urología. Pero ustedes me dirán, bueno, no, acuérdate de los egipcios que hacían las circuncisiones, ¿no? Personajes que trabajaron hace casi 5.000 años y tenemos hasta su retrato, podemos ver sus caras. Pero no obstante, consultando esta obra, que por cierto la compré por 10 euros, más 11 de gasto de envío, este libro maravilloso de John Nunn sobre historia de la medicina en Egipto, nos damos cuenta de que él se refiere a un Netenet. Esto es un médico de examinar la orina que antecede a estos otros, que estaría unos 3.200 antes de Jesucristo, y tiene un nombre además, se llama Iren Akti. Este es posible que sea el primer urólogo de la historia. O podríamos decir, bueno, esto es muy antiguo, muy aburrido, vamos a preguntarnos cosas más modernas. Podríamos decir, ¿murió de cáncer de próstata Pablo Neruda? Pues bueno, aquí el acceso a la información tendría que ser mucho más actual, consultaríamos con periódicos, revistas, entrevistas, podríamos acceder a la sentencia de la Corte de Apelación de Chile, podríamos pedir un acceso para poder acceder al sumario, sacar unas conclusiones y efectivamente coincidir con el auto en que, si bien tenía el cáncer de próstata, no debió ser la causa de su muerte y probablemente pues murió con una inyección letal. ¿Tienen algo que decirnos todos estos personajes? Yo creo que sí. Quisiera acabar mi charla haciendo un homenaje a Manuel Chávez Novales. No es urólogo, no es médico, es un escritor muy desconocido, sevillano, os lo recomiendo. Es un periodista que se movió mucho por Europa y creo que esta frase sería perfecta para terminar, ¿no? Dice, el arte, y con el arte yo creo que es extensivo a la medicina, a la urología, se juzga no solamente por los resultados, sino también por las intenciones. Muchas gracias.